Este conjunto de evidencias hay que tomarlas así en conjunto para encontrar que efectivamente lo que hubo fue un fraude electoral algorítmico, sistemático y sobre un volumen de votos enorme. Y en favor de Abelardo de la Espriella, sin que mediara la decisión popular. Y el método que se utilizó fue la oscuridad, aunque el presidente de la República, y por eso aquí hablo, lo avisó públicamente de antemano, con mucha burla de la prensa, que no prestó atención, y obviamente mayor burla de la institucionalidad que tiene que ver con la transparencia y la conducción electoral en Colombia. Y entonces estamos ante un fraude y ante un problema institucional indudablemente profundo, y es la posesión de un presidente ilegítimo, porque el que ganó se llama Iván Cepeda. Claro, esto arroja no solo la discusión judicial que tendrá que haber, etcétera, sino un problema político mayúsculo. Extranjeros hicieron con dinero extranjero el fraude electoral que impone un presidente que no ganó las elecciones. Adiós soberanía nacional. ¿Y para qué sirve una nación sin soberanía nacional? No es república, no es soberana. A partir de las 3 de la tarde del día viernes, colonia. Perdimos 250 años de historia independiente. Volvimos al principio. Solo que el país que gobierna ya no es el rey de España, sino un genocida del mundo que se llama Netanyahu, con orden de captura por las cortes penales que él mismo quiere destruir para evitar su juicio, y con mucha incidencia en el gobierno de los Estados Unidos actual a través de unas personas, no todos son así, pero coloca a Colombia en su peor crisis de soberanía nacional desde que la conquistamos armas en mano con el ejército de Bolívar, allá en 1819. Yo me comprometí a no llevar a Colombia hacia las armas y la violencia. Y aquí está clarito lo que puede ser una guerra civil en Colombia. Ya con gente actuando, nos mataron a dirigentes de autoridades indígenas del Cauca y el mismo día atentaron contra el diputado del Pacto Histórico en el Cauca, es decir, donde iba a haber la posesión. Y tenemos información de decenas de toneladas de explosivos en Cali, Valle del Cauca y otros lugares. Y estamos tratando de cogerla, porque si llega a estallar, pues lo que tenemos es terrorismo. Pero eso se compagina con una lógica, y es el decretar el estado de conmoción interior para, por decretos leyes, acabar las reformas sociales que hizo mi gobierno con mucho esfuerzo en el Congreso de la República. Por eso he escrito unos trinos del día de ayer, donde hablo del poder popular, las guardias libertadoras, el derecho a defenderse, la vida, y el derecho a no permitir que la Constitución Nacional sea derogada, como intentan hacerlo ahora con una presidencia ilegítima que no ganó las elecciones. Todo este desarrollo de un fraude electoral a partir del manejo del software y los algoritmos. Primera vez, pero que como mensaje al mundo es que en este momento cualquier elección en el mundo, cualquier país, puede ser manipulado a través de este tipo de software que lo pueden vender. Es un negocio. Entonces el negocio de acabar la democracia en el mundo, la soberanía popular en el mundo. Ya van 5 casos. Colombia no es el primero, de lo que nos reporta la prensa. 5 casos en fila de manipulación por software israelíes de elecciones populares en diversas partes del mundo.